Hablemos pues de bacteriuria asintomática. Esta sesión va dirigida sobre todo a trabajadores de la salud. Es difícil que la gente que no se dedica a la salud entienda. Tienes que ser muy, muy curioso. Y bueno, también como hablamos de trabajadores de la salud, voy a utilizar muchos términos médicos que tal vez no sirvan para alguien que no se dedica a la salud. Al término de esta sesión, las personas serán capaces de explicar qué es esto de la bacteriuria asintomática y decidir la mejor forma de atenderla. El caso típico, usted tiene una tía de 67 años quien vive con diabetes y suele estar muy descontrolada. Acude al médico porque tiene infecciones de vías urinarias recurrentes, entre comillas, ya verán por qué. Es decir, hace 2 años tuvo una infección renal que la llevó al hospital, eso se llama pielonefritis. Ese periodo la veía un médico cada 3 a 4 meses después de esa infección. Cada que la veía llevaba un urocultivo y siempre había una bacteria denominada Escherichia coli, resistente a algún tipo de pastillas al principio, después a todo lo que era tomado, y ahora incluso es resistente a todas las medicinas intravenosas, salvo 2 o 3. Desde hace 2 años ha recibido al menos 7 veces antibióticos para el resultado de los urocultivos, pero solamente en 2 ocasiones de esas 7 ha tenido síntomas urinarios. Y de hecho, esos síntomas no mejoraron al recibir antibióticos. ¿Le suena? ¿Ha visto un caso así? ¿Tiene una tía como estas o pacientes como estos? ¿O es usted un paciente como este? Entonces, esta paciente además tiene otros antecedentes. Tiene 3 embarazos, 2 de ellos fueron partos, una cesárea, la última, no a los 21 años, menopausia hace 21 años. No tiene cistocele ni rectocele, es decir, el piso pélvico donde está la vejiga y donde está el intestino grueso, la parte final, está flácida y esto se relaciona con un estado posmenopáusico, con la edad y otras cosas, ¿no? Y se baña diariamente. Esta es la sensibilidad de la Escherichia coli que se reporta en el laboratorio. Hay muchas cosas que decir. Lo primero es que, así como lo pongo yo, es raro que los laboratorios lo reporten, pero esto es la forma más adecuada de reportarlo, ¿no? Donde se ponen los antibióticos que se suelen usar contra esa bacteria en orden y se denomina si es resistente o es sensible. Hay algunos laboratorios que incluso aquí le ponen los límites de referencia para esa resistencia y sensibilidad. Aquí vemos que es resistente a la ampicilina, sensible a la amoxicilina con clavulanato, resistente a la cefotaxima, pero sensible a la ceftriaxona, resistente al ciprofloxacino, sensible a la gentamicina, resistente a todos estos demás, y la fosfomicina es sensible. Es raro que en un laboratorio evalúen la fosfomicina para sensibilidad. Esta sensibilidad se reportó porque yo la solicité. Y sensible al meropenem, a veces hay otros que terminan en penem, a los cuales los microbios son sensibles. Entonces, ¿qué opinan del manejo que hasta ahora recibe? Es decir, que de hace 2 años tuvo este episodio y desde entonces le toman un urocultivo y le dan antibiótico. Y dependiendo de lo que aparezca en el antibiograma, que es este estudio donde dice aquí es sensible y aquí es resistente, se trate. Entonces, ¿qué opinan? ¿Es lo adecuado? ¿O es inadecuado? ¿No debería recibir antibióticos? ¿O es inadecuado, pero qué más, no? Tenemos que tratarlo porque si no, esa IBU se le va a ir a la sangre y tal vez la mate. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia dice que es inadecuado y que no debería recibir antibióticos. Y esto parece un poco contraintuitivo, ¿no? Y esto es lo que quiero platicar y es el tema del que tenemos que hablar. Esta paciente no tiene infección de vías urinarias, tiene una bacteriuria asintomática. Ese es un término que no se usa mucho, pero debería de usarse más. Todos los médicos deberíamos estarlo usando porque estamos en una época donde los antibióticos son un bien muy preciado y que debemos de usar con muchísimo cuidado. De hecho, desde 2005, la Sociedad Americana de las Enfermedades Infecciosas, que es una de las sociedades que más renombre tiene para el tratamiento de las infecciones en el mundo, liberó unas guías donde hablaba sobre esto y de manera generalizada en todo el mundo hemos estado hablando de esto desde el 2005. No nos lo enseñaron en la escuela. Deberían habernoslo enseñado. Hasta el 50% de las mujeres tiene bacterias en la orina sin que necesariamente eso signifique que debamos tratarla.
y hasta el 40% de los hombres mayores de 65 puede tener bacteriuria asintomática. Las mujeres por múltiples razones, pero sobre todo tiene que ver con la menor influencia de las hormonas en su cuerpo. Y los partos y todas estas cosas de que el piso pélvico está un poco flojo o débil, ¿no? Y en los hombres, esta bacteriuria asintomática está más relacionada con que a la hora de orinar, la próstata que normalmente crece o que naturalmente sabemos que está crecida a esas edades, impide el paso libre de la orina y entonces también queda cierta orina residual y eso aumenta el riesgo de que una bacteria se quede alojada ahí. Ahora, tener bacterias en la orina no es una infección. Para nosotros decir que alguien tiene una infección, además de haber bacterias, pruebas de bacterias o cultivos con bacterias, tiene que haber síntomas y síntomas atribuibles a eso. Es decir, ardor al orinar, urgencia por orinar, ganas de quedarse, de querer orinar después de orinar y orinar muchas veces al día, pero orinar poquito, ¿sí? Eso como síntomas de la vejiga de acá abajo. Y cuando la infección pasa al riñón, fiebre o dolor, pero acá en la espalda, arribita, ¿no? Acá. No abajo, donde la gente le duele la zona lumbar, eso no son los riñones, esa es la zona lumbar, ¿sí? Y además que la causa sea infecciosa, porque uno puede tener todos esos síntomas por 1000 razones, ¿no? Desde cánceres, desde una vejiga hiperactiva, a síntomas propios de diabetes, en fin, ¿no? Entonces, si nada más hay bacterias, no es una infección. Uh-huh. ¿Qué problema tiene tratar una bacteriuria que no da síntomas? Bueno, para empezar, no ayuda, ¿no? No aumenta la sobrevida, es decir, la gente no vive más tiempo. Tampoco disminuye los episodios de infección renal, o sea, la pielonefritis no tiene menos incidencia. Tampoco disminuye las hospitalizaciones ni las muertes. Y tampoco disminuye el delirium, que es una condición como de enloquecer por tener un evento agudo siendo ancianos, ¿no? Nada de esto mejora si le damos más antibiótico a los pacientes, teniendo una bacteriuria asintomática. De hecho, puede empeorar. Uh-huh. Es más, las guías de todo el mundo, pero cito la gringa, que es la más acreditada, ni siquiera deberíamos tomar urocultivos de personas que no tienen síntomas urinarios, ¿sí? Si la persona no tiene síntomas urinarios, no tenemos por qué estar tomando cultivos. Uh-huh. A menos que sea una persona embarazada, porque en las embarazadas sí se trata la bacteriuria asintomática, y en personas que se operarán, sobre todo la gente de cadera, la gente que es algo cercano a la orina, ¿no? Ahí sí está indicado tomar cultivos y tratarlo antes de la cirugía, o alguien que será sometido a una infección de la vía urinaria, le meterán una sonda y a través de la sonda harán procedimientos, o que tendrá una sonda colocada durante mucho tiempo o durante varios días, ahí sí está indicado. Fuera de ese contexto, tratar la bacteriuria asintomática es contra la práctica convencional, inadecuado. Es más, ni siquiera hay que tratar la bacteriuria asintomática aunque el paciente orine pus. Literalmente, es que huele muy mal, es que sí, pero no debe tratarse si esa es la única incomodidad. Si eso no molesta, ni siquiera hay que cultivarlo. Antes teníamos la duda de si los pacientes trasplantados debían de recibir tratamiento de la bacteriuria asintomática. No, no deben, porque no se benefician. Inmunosuprimidos, no por trasplante, sino por otras razones, no se deben tratar. Ya hay estudios que lo demuestran. Sonda a permanencia, mucho menos. Gente que tiene la sonda toda la vida, normalmente se va a colonizar y eso no implica que deba recibir tratamiento. Es más, ni aunque les llegue un político, hermano de usted, padres, amigos, primos, no está indicado tratar la bacteriuria asintomática porque no le estamos haciendo un bien a la persona, probablemente estamos complicando su evolución. ¿Por qué? Pues porque el antibiótico no es inocuo, puede tener eventos adversos, además mata a las bacterias del intestino, de la piel, de todas partes del cuerpo, donde naturalmente deben de estar y ayudan. Y deja el espacio libre para que él se ocupe por bacterias que naturalmente resisten ese antibiótico. Uh-huh. Y más aún, la gente que tiene contacto con el hospital o con cuidados de la salud, que recibe antibióticos por cualquier cosa, lo único que estamos propiciando es que mueran las bacterias que compiten con las resistentes. Uh-huh.
Entonces, no debe de hacerse. Y en ese antibiograma, las opciones de manejo oral ya se acabaron, ¿sí? La amoxicilina clavulanato, ahorita platicaremos de ella, pero el Cipro no, el AMPI tampoco, las tetraciclinas tampoco, el trimetoprim tampoco. Me puse 2 veces ciprofloxacino, debía haber sido levofloxacino. Ya no hay opciones orales. La fosfomicina es una opción oral, pero recientemente ya no se indica la fosfomicina en casos, en general no está indicada, pero si acaso la vamos a indicar, hay que indicarla solo en episodios de cistitis, es decir, donde hayamos descartado una infección renal. Si ya hay fiebre, si ya hay dolor de espalda, la fosfomicina no penetra esos tejidos y no está indicada. Y aún en vejiga la posibilidad de recurrencia es mayor que con otro antibiótico. Entonces la fosfomicina ya se está usando bien poquito. Entonces aquí está otra vez el antibiograma. ¿Qué otro problema tenemos? Hay que saber interpretar los antibiogramas. En este antibiograma parece sensible a la amoxicilina con clavulanato. Y la amoxicilina con clavulanato es un antibiótico muy convencional. Pero ¿qué creen? Cuando se tratan las orinas o las personas con una infección urinaria con amoxicilina clavulanato, suelen recurrir, porque en realidad no son sensibles a la amoxicilina clavulanato. Es una señal que usamos nosotros para anticipar un tipo de resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, a estos antibióticos de amplio espectro, de los cuales solo hay uno oral, ¿no? Y sí, si tienes resistencia a alguna cefalosporina de tercera generación, aquí está, como la cefotaxima, tienes que pensar que hay resistencia a las demás, como la ceftriaxona. Y otras que son muy parecidas, la ceftazidima, la cefepima, todas esas comparten un mismo mecanismo de resistencia, ¿sí? Entonces, si tú dices, es resistente a la cefotaxima, pues le doy ceftriaxona. Lo más probable es que estés tratando a alguien con una resistencia amplia a las cefalosporinas de tercera generación. Y la sensibilidad a la amoxicilina con clavulanato es una señal a favor de que existe ese tipo de resistencia. Entonces, este antibiograma en realidad lo que nos está diciendo es que este paciente no solo se quedó sin opciones orales, sino que también tiene resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. ¿Qué nos queda en su lugar? Los aminoglucósidos, como la amikacina, como la gentamicina, como la streptomicina, o los carbapenémicos, como el meropenem, el ertapenem, el imipenem, etcétera, ¿no? Este bicho es fuerte. Y si le damos antibiótico al paciente sin que realmente lo necesite, solo estamos propiciando que prevalezca esta bacteria, y no solo en su vejiga. Esta bacteria viene del intestino. Estamos matando todo lo que resiste, todo lo que no resiste, y estamos haciendo que predomine esta variedad en especial de bacteria. Y difícilmente estos síntomas urinarios tienen una explicación infecciosa. Como ven, ahí se explica que a la paciente le dan antibiótico y sus molestias urinarias no mejoran. ¿Por qué? Pues si es una infección tendría que mejorar o desaparecer. ¿Por qué no mejoran? Pues la causa más común puede ser una atrofia vaginal, que esta paciente ya tiene mucho tiempo de posmenopausia. Tiene diabetes, puede tener una vejiga hiperactiva, es decir, su vejiga trabaja de más y de manera inapropiada, ¿no? Esto de la laxitud de órganos pélvicos, que es como esta flacidez, estos músculos flojos de la pelvis, y eso provoca orina residual, o la orina residual misma puede provocar estas molestias, o el estrés, ¿sí? Hay gente que cuando sufre estrés tiene síntomas urinarios, y aunque des antibiótico, los síntomas urinarios no desaparecen. No todo se cura con antibiótico, aunque haya bacterias ahí. Entonces, ¿qué es lo correcto para hacer en esta persona? Número 1, no tomar cultivos porque no tiene síntomas. Eso de citar al paciente para ver si tiene cultivos positivos, pues está muy fácil. Yo sé que va a salir en esos cultivos, va a salir positivo, ¿sí? Hay que explicarle a los pacientes sin miedo a equivocarse que esta bacteria va a estar ahí para siempre, muy probablemente para siempre. Y si desarrolla síntomas de infección urinaria, si es baja, bueno, pueden arriesgarse con la fosfomicina,
¿sí? O usar un carbapenémico, que el único que no es intravenoso es el ertapenem, que es muy caro en nuestro país en este momento, en octubre del 2023, cuesta 2,000 pesos una sola dosis diaria, ¿no? Y si es una infección ya con compromiso renal, pues hay que usar estos mismos antibióticos intramusculares o intravenosos, o incluso valorar si el paciente requiere hospitalización. Entonces, ahí terminé, esta es mi conclusión. Si tienen preguntas o temas a tratar, los podemos tratar por acá, por YouTube, ahí le ponen comentarios y se contesta, o bien hagan comentarios en TikTok a cualquier publicación, pero sobre todo a esta de bacteriuria asintomática. Adiós.